Buenos días. Si habéis visto los anteriores vídeos, hemos tratado en ellos el comienzo de la guerra civil, cómo se convirtió el golpe de Estado fracasado en una guerra civil y después qué ocurrió tanto en el territorio republicano como en el territorio sublevado durante estos 3 años de conflicto bélico. Pues hoy, en el vídeo de hoy, vamos a explicar el desarrollo de las operaciones militares. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se fue avanzando y cómo fue el ejército sublevado y cómo fue retrocediendo la República durante estos 3 años de guerra? Lo primero que tenemos que tener claro es que se puede dividir en 3 fases diferenciadas esta guerra civil. La primera fase, que duraría desde septiembre de 1936 hasta marzo de 1937, sería la batalla de Madrid, la batalla por Madrid y por los alrededores de la capital. En segundo lugar, desde abril de 1937 hasta octubre de 1937 se daría la ofensiva del norte del ejército sublevado, en el que los militares levantados contra la República intentarán dominar toda la franja norte de España que había quedado leal a la República. Y por último, la tercera fase, que durará prácticamente todo el año de 1938 hasta el final, será la ofensiva hacia el este de las tropas sublevadas, en las que en primer lugar intentarán dividir en dos la zona republicana y por último ya dominar toda la península. Bien, antes de empezar una por una estas fases, vamos a recordar cómo se había quedado el mapa español después del golpe de Estado. La mayor parte de la península había quedado bajo control de la República y solo algunas zonas en esas zonas había triunfado la sublevación contra la República. Recordemos que esas zonas eran el norte de África, la zona de Marruecos, después también tanto las Islas Canarias como las Islas Baleares, excepto la isla de Menorca, y en la península las zonas controladas por los sublevados eran Galicia, Navarra, la zona de Castilla la Vieja, que hoy sería Castilla y León, y una parte pequeña de Andalucía, alrededor de las ciudades donde había triunfado el golpe, como Sevilla. Pero el resto del territorio, tanto toda la franja del este, desde Cataluña, la mitad de Aragón, toda Castilla-La Mancha, Murcia, el País Valenciano, Andalucía, Madrid y la franja norte, desde Asturias hasta el País Vasco, quedaba bajo control de las fuerzas leales a la República. Por tanto, nos encontramos con que en cuanto el ejército de África desembarca en la península con ayuda de las fuerzas aéreas y navales italianas y alemanas, lo primero que hace es avanzar por el oeste, por la zona de Extremadura, donde Yagüe conquistará la ciudad de Badajoz. Al mismo tiempo, el general Franco, en un avance hacia el este, conquista la ciudad de Toledo en septiembre de 1936. Ante este avance rápido del ejército sublevado, Franco se propone conquistar la capital para así descabezar a la República desde el principio. Pero veremos que este ataque será detenido. En Madrid, viendo que se les viene encima un ataque brutal por parte del ejército sublevado, se decreta una movilización general. Todos los hombres y mujeres que puedan luchar tendrán que ir al frente. Asimismo, se crearán las famosas consignas como el célebre "no pasarán" o "Madrid será la tumba del fascismo". También el gobierno republicano, ante el peligro de que cayera la capital, se traslada a Valencia. Veremos que en 1936 Valencia se convierte en la capital de la República. Y también, en lugar del gobierno republicano, se crea una junta de defensa dirigida por el general Miaja, que tiene como objetivo la defensa de la capital. Esta defensa, además, se verá reforzada por las brigadas internacionales que comienzan a llegar a España y también por la columna Libertad. Es una columna de milicias anarcosindicalistas que venían desde Cataluña, comandadas por el anarquista Buenaventura Durruti, que encontrará su muerte el 20 de noviembre de 1936, defendiendo la capital. Por tanto, veremos que de noviembre a enero
de 1937 se llevará a cabo una defensa heroica de la capital, de Madrid, donde el ejército sublevado no podrá hacerse con ella. Esta será una victoria moral importante para la República. Por tanto, de noviembre a enero, la batalla de Madrid en sí. En enero, Franco, las fuerzas sublevadas, al ver que no pueden conquistar frontalmente la capital, lo que decidirán será intentar realizar unas maniobras con el objetivo de intentar separar Valencia y Madrid, de cortar las comunicaciones. Y ahí tendremos dos batallas importantes. En primer lugar, la batalla del Jarama, en febrero de 1937, donde veremos que las fuerzas sublevadas intentarán atacar la zona republicana, pero que los republicanos conseguirán detener ese ataque. Y, en segundo lugar, la batalla de Guadalajara. Esta ofensiva de los sublevados será llevada a cabo por el cuerpo de tropas voluntarias italianos, por el cuerpo, acordaos, de voluntarios fascistas que habían venido desde Italia para ayudar a la sublevación. Este ataque de los italianos se verá frenado totalmente por la República, perdiendo un montón de vidas y de material bélico las fuerzas sublevadas. Por tanto, tenemos que a partir de marzo de 1937 ya se descarta el ataque a la capital. Entonces, lo que comenzará será la ofensiva del norte. Intentarán despojar a la República de toda la franja cantábrica que estaba bajo su poder. Recordemos, desde Asturias hasta el País Vasco. El ataque lo realizará Mola desde Navarra a Vizcaya, a las provincias vascas, al País Vasco. En abril se llevará a cabo el célebre ataque por fuerzas aéreas alemanas a Italia a la ciudad de Guernica, que quedará prácticamente destruida. En junio, Mola consigue conquistar el País Vasco entero. Veremos que el Partido Nacionalista Vasco basculará desde apoyar a la República a rendirse a los sublevados pensando que les perdonarían la vida. No será así. Por tanto, en junio cae el País Vasco y la República inicia un movimiento de contraataques en Brunete, cerca de Madrid, y en Belchite, cerca de Zaragoza. Estos ataques eran simplemente para intentar que los sublevados desalojaran tropas del norte y las bajaran hacia el sur, con el fin de que cesara el ataque a la franja norte. Estos intentos de distracción no causarán su efecto y en octubre de 1937 habrá caído la franja norte al completo. Por tanto, vemos que ya toda la parte noroeste de la península pertenece al bando sublevado, incluida también la zona de oeste de Extremadura y Andalucía. Por tanto, ya hemos pasado las dos primeras fases de la guerra y ahora empezará la ofensiva sublevada contra el territorio del este. Pero esta ofensiva en realidad no comienza directamente con el ejército sublevado, sino que empieza con un ataque del ejército republicano a Teruel, que se conocerá como la batalla de Teruel. El ejército republicano, si recordamos el vídeo que hicimos sobre la zona republicana, podemos recordar que en el gobierno de Largo Caballero, que comienza en septiembre de 1936 y posteriormente en el de Negrín, que comienza en mayo del 37, se creará un ejército popular donde se intentarán centralizar todas las milicias de los distintos partidos en un solo ejército, con un único mando militar para hacer mejor y que funcione mejor el ejército republicano. Bien, esto se estará consiguiendo y a finales de 1937 nos encontramos con un ejército popular bastante formado, con mandos militares profesionales y divididos en brigadas mixtas. Sobre todo la reorganización de este ejército se llevó a cabo por los militares de profesión Miaja y el general Vicente Rojo. Bien, pues con esta preparación del nuevo ejército, la República pensaba que estaba en condiciones de iniciar una ofensiva que consiguiera retrasar las posiciones sublevadas en Aragón. Por lo que, a finales de 1937, la República lanza una ofensiva que se conocerá como la Batalla de Teruel, porque a partir de diciembre conseguirán reconquistar
la batalla de Teruel, la ciudad de Teruel, y que vuelva a manos republicanas. Esto durará muy poco porque el ejército sublevado enseguida se recompondrá y volverá a reconquistar en febrero de 1938 la ciudad de Teruel. Además, tras haber conquistado dicha ciudad, el general Franco ordena lo que se conoció como la campaña de Aragón, una fuerte ofensiva del ejército sublevado por el sur de Aragón, que con el objetivo de llegar hasta el Mediterráneo, hasta el mar Mediterráneo, que se consiguió haciendo que unos meses después el ejército sublevado llegara al pueblo de Vinaròs, que recordemos que es el último pueblo del país valenciano. Bien, pues llega a Vinaròs y consigue partir la zona republicana en dos. Por una parte, en el norte se encontrará la zona de Cataluña y por otra parte, todo el sudeste peninsular, que los republicanos lo conocerán como la zona centro. Por tanto, la república se parte en dos zonas, Cataluña y la zona centro. Bien, además nos encontramos que después de esta debacle militar, en la República comienza cada vez más a faltar tanto suministros alimenticios, empieza a faltar comida, como también suministros militares. Recordemos que la única potencia que mandaba armas a la República fue la URSS, por la pasividad de Francia y Gran Bretaña. Si ya la República estaba preocupada por esta pasividad de los países, de las democracias occidentales, a partir de septiembre de 1938 ya se descartará cualquier ayuda de Francia o Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque en ese mes de 1938 se lleva a cabo la Conferencia de Múnich. Recordemos que la Conferencia de Múnich reunió a las potencias democráticas, Francia y Gran Bretaña, con las potencias fascistas, Italia y Alemania. Y lo que se decidirá será que Hitler pueda ocupar la zona de Bohemia. Bueno, los Sudetes, que es la zona fronteriza de República Checa con Alemania, a la que más tarde Hitler añadirá la República Checa, o la zona de Bohemia, como se llamaba entonces, se la adjudicará, Alemania la ocupará. Al mismo tiempo, al dejar hacer a Hitler, las potencias occidentales abandonarán a la República, porque no querían enfadar ni a Hitler ni a Mussolini, y como sabían que ellos habían apostado fuerte por Franco en España, las potencias occidentales no se meterían en esa potencia exterior alemana. Viendo este abandono por parte de las potencias democráticas, lo que hace la República, el ejército republicano, es comenzar una última ofensiva, que será la que se llame la Batalla del Ebro, que será una de las batallas más largas y con más muertes de la Guerra Civil, y que después de esta batalla condenará a la República ya a la derrota, porque perderá muchas armas y muchos hombres, muchos soldados en el frente. Esta batalla comienza con un avance tanto por la zona de Aragón como por la de Tarragona, por Amposta, un avance republicano, que sí es cierto que en un primer momento consigue avanzar, enseguida es frenado por los sublevados, y el ejército republicano no le queda más que replegarse. Después de este repliegue, con el ejército muy fatigado y muy maltrecho, el ejército sublevado, que al contrario estaba eufórico por la victoria, empezará a avanzar. Franco lanza una ofensiva sobre Cataluña, consiguiendo que el 26 de enero de 1939 caiga Barcelona, que prácticamente no se defenderá, y haciendo que el gobierno republicano, tanto el presidente de la República, Manuel Azaña, como el presidente del gobierno, Juan Negrín, tengan que exiliarse en Francia. Azaña ya no volverá a España, Negrín sí que un mes después volverá a la península. Bien, una vez se ha conquistado Cataluña, la única zona que queda leal a la República es la zona centro, como hemos dicho, el sudeste peninsular. Pero tenemos que Gran Bretaña y Francia, en el mes de febrero de 1939, reconocen ya a Franco como jefe de Estado de España.
por lo que se produce una división dentro del campo republicano, dentro del campo ya maltrecho republicano. Sobre todo esta división se verá en Madrid. La principal fuerza que quería continuar la guerra para intentar resistir el máximo posible hasta que empezara una guerra en Europa era el Partido Comunista de España, al que apoyaba también, o que apoyaba al gobierno de Negrín. Tanto Negrín y el sector del PSOE que apoyaba a Negrín como el Partido Comunista serán partidarios de continuar la lucha hasta el final. Sin embargo, había un número de militares junto con el ala derecha del PSOE comandada por Julián Besteiro y también un sector anarcosindicalista que lo que defenderán será que ya no tiene sentido seguir luchando y que lo que hay que conseguir es una paz honrosa con Franco. Para llevar a cabo estas ideas lo intentarán de una manera traicionera, por así decirlo. Lo que hacen es hacer un golpe de Estado dentro de la República. Si la República ya ha sufrido un golpe de Estado con los militares sublevados, ahora ya a punto de caer, sufre otro golpe de Estado, que lo comandará el coronel Casado en Madrid, que formará una junta de defensa, que tendrá a la cúpula comunista que se encuentra en Madrid, y esa junta de defensa lo que intentará es negociar como he dicho, una paz honrosa con Franco. Por supuesto, Franco se negará a negociar cualquier paz y solo querrá la rendición. Claro, al dividirse las fuerzas republicanas en dos, aún será más fácil para el ejército sublevado conquistar la zona que le quedaba. El 28 de marzo entra el ejército sublevado en Madrid, y del 28 de marzo al 1 de abril conseguirán conquistar lo que les quedaba de península, acabando la guerra el 1 de abril con el famoso parte de guerra del general Franco. Bien, como consecuencias del conflicto, la primera consecuencia es el gran número de víctimas mortales que se cobró, tanto muertes como también heridos de guerra, tullidos que quedaron después de esta guerra sin poder trabajar y sin recibir tampoco ningún salario ni ninguna ayuda por parte de nadie. Otra consecuencia fatal fue el gran número de exiliados que tuvieron que irse de España. Decenas de miles de personas tuvieron que huir de la península, ya fuera por la frontera de Cataluña, que en los 2 últimos meses de resistencia republicana fue un reguero de gente que se iba a Francia, como desde los puertos de Murcia, de Alicante o de Valencia, que se embarcaron multitud de personas con rumbo al norte de África o a Francia para huir de la persecución que se estaba desatando en el bando sublevado contra los republicanos, contra los demócratas. Después también, por supuesto, en lo material, supuso la ruina para España. La mayoría de infraestructuras estaban destruidas, así como la economía. Se produjo una paralización de la economía que no volverá a los números del 36 hasta 15 años después del fin de la guerra civil. Y por último también el Estado español estará pagando deudas durante muchos años. Evidentemente, la ayuda que prestaron a Franco, Alemania e Italia no fue gratis. De hecho, el régimen franquista tuvo que estar enviando durante toda la Segunda Guerra Mundial alimentos y minerales como el wolframio gratis a Alemania, aunque eso acabara provocando hambrunas en España. Por tanto, tenemos por un lado a Alemania, se le envían alimentos y minerales gratuitamente durante toda la Segunda Guerra Mundial, y a Italia se le estuvieron pagando deudas hasta los años 60. Tuvo un gran coste económico la ayuda italiana y alemana para España. Y por último, claro, también la gran consecuencia de la guerra civil fue que se destrozó la convivencia democrática y el régimen democrático que estaba empezando a nacer en España.
Si repasamos la historia del siglo XIX y del siglo XX hasta este momento en España, hasta el año 1939, la historia de España es una historia marcada por un autoritarismo siempre presente por parte de la monarquía y, si no por parte de la monarquía, por una parte de la oligarquía económica que intentará que el pueblo, la gente común, la gente normal, no participe en política. En 1931 se había conseguido que, que la democracia llegase a España y que la gente participara en las instituciones políticas. Pues veremos que como fin de la guerra civil se producirá una vuelta atrás, se producirá la entrada en un oscuro túnel que llegará hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Muy bien, pues hasta aquí los vídeos dedicados a la guerra civil. Espero que os hayan servido de ayuda y un abrazo. Nos vemos en el próximo.